La historia épica de Moisés. El niño rescatado del río. La historia de Moisés comienza en un tiempo oscuro. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. El faraón, temiendo que los hebreos fueran demasiados, ordenó que todos los bebés varones fueran arrojados al Nilo. Pero una madre, con un corazón lleno de fe, colocó a su hijo en una cesta, confiando en que Dios haría lo imposible. Esa escena, un niño flotando en un río poderoso, ya anticipaba que Moisés sería alguien guiado no por la corriente del mundo, sino por la mano invisible de Dios. Fue rescatado por la hija del faraón, criado en palacio, educado en la ciencia y cultura egipcia, pero con sangre hebrea y un propósito divino latiendo en su interior. Aquí ya vemos el primer patrón. Dios prepara a sus siervos aún en medio de circunstancias imposibles. 2. El llamado en la zarza ardiente. Moisés, tras huir de Egipto por defender a un hebreo, se refugió en el desierto como pastor, y fue allí, en lo ordinario, donde lo extraordinario sucedió. Una zarza ardía sin consumirse. De esa zarza, Dios le habló: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. El mismo Moisés, que creía estar acabado y escondido, recibió su misión, liberar a Israel. Pero Moisés dudó, se sintió incapaz, tartamudo, débil, y Dios le respondió con una verdad que atraviesa los siglos: yo estaré contigo. Aquí está la enseñanza: la misión nunca depende de nuestras fuerzas, sino de la presencia de Dios en nosotros. 3. El poder de Dios frente al poder del faraón. Moisés regresa al palacio donde fue criado, ya no como príncipe egipcio, sino como profeta de Jehová. Se enfrentó al faraón con una simple orden: deja ir a mi pueblo. El faraón se resistió y entonces vinieron las 10 plagas, el agua en sangre, las ranas, los piojos, las tinieblas y, finalmente, la muerte de los primogénitos. Cada plaga no solo era un castigo, sino un mensaje: el Dios de Israel es más grande que los falsos dioses de Egipto. La noche de la Pascua selló el pacto. La sangre del cordero en los dinteles de las puertas protegió a los israelitas. Este fue un anuncio profético de Jesucristo, el Cordero de Dios cuya sangre nos libra de la muerte espiritual. 4. El Mar Rojo y el paso imposible. Con el pueblo liberado, parecía que todo iba bien, hasta que llegaron frente al Mar Rojo y detrás de ellos venía el ejército egipcio. El pueblo tembló, se quejó, dudó, pero Moisés levantó su vara, y el mar se abrió como 2 muros gigantes de agua. El pueblo cruzó en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron y los cubrieron. Esta escena épica enseña que cuando Dios abre un camino, nadie puede cerrarlo, y cuando Él cierra un camino, nadie puede abrirlo. 5. El monte Sinaí y la gloria de Jehová en el desierto. Dios no solo quería liberar a su pueblo físicamente, sino también formar un pueblo santo. En el monte Sinaí, entre truenos y relámpagos, Moisés subió para recibir la ley. El pueblo vio fuego, humo, la voz de trompeta. Era un espectáculo de poder. Y en la cima, Moisés recibió los 10 mandamientos, la base de un nuevo pacto. Israel sería un pueblo diferente, apartado para Dios. Sin embargo, mientras Moisés estaba con Dios, el pueblo cayó en idolatría el becerro de oro. Aquí entendemos que la verdadera libertad no es solo salir de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón del pueblo. 6. El desierto, escuela de fe. Durante 40 años, Moisés guió a un pueblo difícil, lleno de murmuraciones, pruebas y milagros: agua de la roca, pan del cielo, el maná, una columna de nube de día y de fuego de noche. El desierto fue una escuela. Allí Israel aprendió a depender totalmente de Dios. Moisés, con paciencia y poder espiritual, intercedía por ellos como un mediador, figura de Cristo. 7. La tierra prometida a la vista. Al final de su vida, Moisés, el niño rescatado del agua, el pastor del desierto, el profeta del Sinaí, llevó al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. No entró él mismo,
pero dejó al pueblo con la visión de un futuro que sí llegaría. Moisés es un símbolo de Cristo, el gran libertador, que nos conduce hasta la puerta de la eternidad. Reflexión final: la vida de Moisés no es solo un relato antiguo, es una epopeya espiritual que refleja nuestra propia vida. Todos hemos sido rescatados como Moisés, porque Dios tiene un propósito. Todos enfrentamos faraones que parecen imposibles, pero Dios pelea nuestras batallas. Todos tenemos mares rojos en la vida, que solo se abren con fe, y todos estamos en un desierto donde aprendemos a depender de la gracia de Dios. Moisés nos enseña que el verdadero viaje no es solo hacia una tierra prometida física, sino hacia la transformación de nuestro corazón para ser pueblo de Dios.